Muy bien. Entonces vamos a tomar apuntes a el título de la lección del día de hoy, que es Conociendo al Espíritu Santo. Conociendo al Espíritu Santo, entonces nuestra base bíblica es Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Qué dice Génesis 1, 2? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios, la persona del Espíritu Santo, proviene desde el principio juntamente con el Padre. Pero hay que notar que en ningún momento dice que es el Padre el que estaba sobre la faz de las aguas, sino el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué razón hacemos esta diferencia? Porque tenemos que tener cuidado con algunas falsas enseñanzas, con algunas falsas doctrinas, donde se nos enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o el Padre y el Espíritu Santo, son la misma persona. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado con esto, porque no era el Padre el que se estaba moviendo sobre la faz de las aguas, era el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios lo podemos ver a través de todas las escrituras como una persona. Nos vamos a dar cuenta cómo el Espíritu Santo está siendo siempre mencionado como una persona y no como muchos creen, que es un fantasma que flota por los aires. Y allí también tenemos que hacer la aclaración. Hay algunas doctrinas que dicen que Él es una fuerza activa. Hay algunas doctrinas que dicen que Él es una energía, y aunque el Espíritu Santo tiene fuerza, no es una fuerza. Aunque el Espíritu Santo tiene energía, Él no es una energía, Él es una persona. Y es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Él es una persona y tiene todas las características de una persona. Cuando el Espíritu Santo está en un lugar o congregación, el trabajo del líder, del pastor, de la cabeza que esté allí en el lugar, es guiar a las personas a tener el encuentro real con el Espíritu Santo de Dios. En muchas ocasiones el Espíritu Santo obra en 4 oleadas sobrenaturales en la persona. Estas oleadas se manifiestan de la siguiente manera. Entonces miren que aquí estamos diciendo algo bien importante. Familia, por favor, repórtenme quién está ahí. Ya sé que Sonia está allí con sus niñas, que están ahí súper conectadas. De verdad les felicito porque han sido muy, pero muy, muy juiciosos. Han estado allí. Se nota que hay un hambre y una sed por Dios, y eso es muy bonito. Entonces vamos a anotar y alzar la manito y decir: aquí estoy yo, para saber que están allí. Entonces dice que cuando el Espíritu Santo está en un lugar, el trabajo nuestro es guiar a las personas a tener un encuentro real con Él. Entonces vean que nosotros los pastores, los líderes, pero esto también va para ti que estás allí en casa. Bienvenido, Jonathan, Dios te bendiga, buenas noches. Señora Patti, bienvenida, buenas noches, qué bueno que estén ahí. Entonces vemos que nuestro trabajo, y tenemos que ser muy cuidadosos, jamás y nunca debe ser suplantar al Espíritu Santo. Tú que eres cabeza de familia, tú que eres un líder en tu hogar, en tu casa, el trabajo de nosotros no es tomar el lugar del Espíritu Santo, no es suplantar. Tenemos que tener un cuidado especial con esto. El que manda es Él, no nosotros. Pero ¿cuál es el trabajo nuestro como líderes o guías espirituales? Llevar a las personas a tener un encuentro real con el Espíritu Santo de Dios. Que las personas puedan conocerlo, que las personas puedan sentirlo,
que las personas puedan experimentarlo y llenarse de su presencia, y de esta manera el Espíritu Santo hará su tarea y su función. ¿Cuál es? Es como cuando nosotros tenemos un amigo y queremos que otras personas a quienes conocemos conozcan ese amigo. Somos de cierta manera los puentes de conexión entre esas dos personas. Entonces estamos como allí en medio. Como tú ya conoces al Espíritu Santo de Dios, tu tarea es que las personas que te rodean puedan conocerlo. Entonces tú lo que haces es presentárselo, propiciar un acercamiento, propiciar que haya un conocimiento allí cercano. Entonces, cuando esto sucede, ya el Espíritu Santo empieza a trabajar en la vida de las personas. El Espíritu Santo ya empieza a hacer su obra, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, aquí quiero ponerles un poquito de tarea para que esto sea un poco más interactivo. Igual en estas clases se vale tal vez equivocarnos, pero podemos salir de dudas y entre todos podemos ayudarnos. Si de repente hay algo que yo no pueda solucionar en el momento, yo buscaré la manera de investigarlo, y a la próxima clase entonces salimos de alguna duda especial que de repente yo no pueda resolver en el momento. Entonces decimos que el Espíritu Santo, por lo general, el Espíritu Santo obra en 4 oleadas sobrenaturales en la persona. Estas oleadas se manifiestan de la siguiente manera. Entonces miremos el obrar del Espíritu Santo. Cuando nosotros propiciamos un encuentro real con el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo empieza a hacer y a trabajar en las personas. La primera oleada es las olas de temor de Dios, donde la persona siente un gran arrepentimiento por el pecado desarrollado a través de su vida y crea una necesidad incomparable de arrepentirse. Si le pasa esto, es mejor que confiese cuanto antes, porque quiere decir que está pronto a conocer al Espíritu Santo de Dios. Entonces miremos que el Espíritu Santo, la primera ola del Espíritu Santo trae arrepentimiento. Recuerdo que alguna vez alguien me decía, no, es que yo fui a la iglesia y no sé, me empecé a sentir raro, me empecé a sentir mal, me empecé a sentir incómodo, y de cierta manera esta persona tomó una decisión equivocada porque se salió de la reunión, se salió del servicio. Y a veces creemos que cuando la gente se va de alguna de nuestras reuniones, que no soporta 10 minutos, 20 minutos, media hora, y salen, los que somos ministros o líderes, o aún también puede pasar dentro de la misma iglesia, a las personas nos puede pasar que podemos llegar a pensar que hicimos algo mal, que nos estamos equivocando, que estamos haciendo mal las cosas. Entonces que la persona por eso se fue, porque hicimos algo mal, pero no necesariamente es esto, sino que al tener un acercamiento con el Espíritu Santo, lo primero que el Espíritu Santo va a traer a las vidas es un redarguir. Y allí quiero que los que son super pilos, hola, buenas noches, Davidcito, Dios te bendiga, son super pilos de la Biblia, escriban aquí en el chat un versículo que corrobore esto que les estoy diciendo. La primera oleada que el Espíritu Santo trae, o la primera ola del Espíritu Santo, como el primer soplo, la primera obra, la primera influencia en la vida de las personas, que es que trae arrepentimiento. Eso me hace pensar que en estos días, cuando tuvimos nuestra inauguración maravillosa de Ben, que estuvo muy hermosa, tuvimos varias personas nuevas que estuvieron allí, y al rato de haber empezado la reunión, duraron como media hora, creo yo, y se salieron algunos, no todos, pero algunos se salieron. Entonces nosotros pues de cierta manera decimos, uy, pero ¿qué pasó?
qué no les gustó, qué hicimos mal, en qué nos equivocamos. Pero cuando yo le preguntaba, el Espíritu Santo ponía en mi corazón que no fue que hubiésemos hecho algo mal, sino que Él empezó a obrar en el redarguir. Familia Triana, buenas noches, bienvenidos, Dios los bendiga, qué bueno que estén aquí. Entonces, decíamos que ellos, el Espíritu Santo empezó a decirles, mira, estás en pecado, esto que estás haciendo está mal, esto no le agrada a Dios. Entonces, quizás tomaron una decisión equivocada porque dice aquí este primer punto. Muy bien, Jonathan, ¿eso en dónde está? Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Muy bien, ¿dónde está ese versículo? Entonces, Juan 16:8. Muy bien, Jonathan, muy bien. Entonces, miren que el Espíritu Santo siempre va a llegar a la vida a traer una incomodidad santa. Una incomodidad con su pecado, porque el Espíritu Santo, como su nombre lo indica, Él es santo, Él es puro, en Él no hay maldad. Entonces, cuando Él llega a una vida, va a traer una incomodidad, un sentirme mal, un no sé qué me pasa. Y lo que decimos en este punto es que cuando la persona empieza a sentir esto, la respuesta correcta, porque aquí pueden haber dos respuestas, como les estoy contando, la que hago de huir, salir corriendo, lo que hizo Adán y Eva, que ellos ¿qué hicieron? Salieron a esconderse, se escondieron de Dios, sabían que estaba mal, llegó el redarguir a sus vidas, pero ellos se escondieron, pero no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nos expongamos ante su presencia y que podamos correr a arrepentirnos, porque cuando eso se está llamando, está tocando a ese corazón y está próximo a venir a esa vida, a tener una visitación, quiere tener un encuentro con esa vida, quiere venir a habitar a ese corazón, quiere llenar ese espíritu, quiere volver esa vida su templo. ¿Ven? Pero Él no puede habitar con la maldad ni con el pecado, entonces Él llega con un redarguir, Él llega con un confrontar con el pecado, y la respuesta correcta debe ser arrepentimiento. La respuesta incorrecta que muchos toman es el huir, el esconderse, y entonces ¿qué hacen ellos para justificar su pecado? Empiezan a hablar mal de la iglesia. Porque ellos no van a decir, no, es que me sentí mal por mi pecado y allá, entonces, no. Ellos lo que van a decir es, no, es que esa iglesia no me gustó cómo me miraron. No, es que el pastor allá es muy negrito y es muy panzoncito. No, es que esa pastora grita mucho. No, es que aquí y allá. Pero entonces la opción de ellos es esconderse detrás de los árboles, detrás de las ramas. Entonces vemos que la primer ola del Espíritu Santo de Dios es el arrepentimiento o el temor de Dios. En realidad porque para que no lo anoten mal, es el temor de Dios. Trae temor de Dios, pero pues el temor de Dios viene con un sentir de arrepentimiento. Segunda ola es la ola del amor. En esta la persona siente una gran compasión por los otros y se empieza a enamorar de Dios. Saben, Dios es amor. Y cuando nosotros no conocemos a Dios, no conocemos el verdadero significado del amor y no podemos amar realmente. Quienes quieran participar, puedan participar, van a buscar un versículo que corrobore lo que les estoy hablando de el amor. Entonces la segunda ola es que se despierta el amor que estaba dormido. Se despierta un genuino amor. Entonces yo recuerdo cuando yo me convertí, ya hace 20 años, nunca voy a olvidar el año en que me convertí, porque yo me convertí en el año 2000. Entonces, en el año que vayamos, esos serán los años de convertida. Entonces, bueno, Dios me ayuda ahí un poquito porque sabe que no soy tan buena para las fechas y me dio esa ayuda. Y recuerdo que una de las primeras cosas que yo sentí estando en ese lugar
Era un amor increíble. La primer ola o oleada del Espíritu Santo, por acá están preguntando, es la del temor de Dios. El temor de Dios. Entonces, este es el temor de Dios que trae a nuestras vidas arrepentimiento, y esto significa que debemos arrepentirnos porque el Espíritu Santo quiere venir a nuestras vidas a llenarla. Entonces, en esta segunda ola del amor, les estaba comentando mi testimonio, y es que yo sentí algo muy especial en ese lugar. Cuando los jóvenes, yo los veía a ellos tan apasionados, tan sonrientes, me abrazaban, me decían bienvenida, y no sé, yo decía, siento algo extraño aquí, hay algo en el ambiente, hay algo. ¿Saben qué era? El amor de Dios. Era el Espíritu Santo trayendo esa segunda ola sobre mi vida, que era la ola, o es la ola del amor, donde yo empecé a sentir, yo decía, estas personas son tan hermosas, y yo les veía el rostro y los veía tan bonitos a todos, a las muchachas, a los muchachos, a los ancianitos, me parecían tan hermosos, y salía del lugar y llegaba a mi casa y los veía todos hermosos, y empezó a aflorar y fue despertado en mí el amor verdadero, el amor de Dios. Pero no solo esto, sino que se despierta un amor por Dios. Un amor por Dios, nos enamoramos de Él. Es ese primer amor del cual nos habla Apocalipsis, donde nos dice que nos exhorta a no dejar nuestro primer amor. Entonces vean que el Espíritu Santo viene, trae a nuestras vidas el temor de Dios, pero si Él no trajera el amor, no habría un equilibrio. Entonces ese temor de Dios se convertiría en miedo, y Dios no desea que nosotros le tengamos miedo. Dios lo que quiere es que nosotros lo amemos tanto que sentamos ese amor reverente, ese profundo respeto de decir no quiero fallarle. Entonces aquí está el equilibrio, viene el temor de Dios que limpia mi vida de pecado, pero viene con amor, porque mi sujeción a Dios es por amor, no por terror, no por miedo, es por amor. Viviana, buenas noches, bendiciones, qué bueno que estés aquí compartiendo con nosotros, llenándote de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo espero que sea Él llenando tu corazón y tu vida, que la demanda que hay en tu espíritu por Dios hoy sea suplida en su presencia. Dios te bendiga. Jonathan, a ver, dice, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5:5. Uy, Jonathan, estás bien, estás en la jugada, muy bien. Entonces vemos esa segunda ola del Espíritu Santo, despierta el amor de Dios, el amor verdadero, ese amor verdadero del cual hablábamos aquel día en Ben, ese amor ágape. Dios es amor, y eso se despierta de nuevo en nuestro corazón. Vamos a ver la tercera ola del Espíritu Santo, que es una oleada o una ola de poder, donde las personas experimentan cosas sobrenaturales, calor, ríos de agua pasando sobre ellos y muchas otras cosas que no se pueden describir. Y yo quisiera que en este punto, mientras buscan el versículo que puede corroborar este tercer punto, sobre que cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, trae lo sobrenatural a su vida, quisiera preguntarles a cada uno de ustedes, ¿cuántos han experimentado esta tercera ola del Espíritu Santo? No solamente viene a nuestro corazón un temor, no solamente se despierta un amor indescriptible en nuestros corazones, sino que empiezan a suceder cosas que muchas veces no podemos explicar. Y si quieren brevemente, en pocas palabras, allí en el chat podemos decirnos un pequeño testimonio
de este tercer punto en tu vida, cuando has experimentado esta ola de poder, y yo les voy a contar un testimonio personal allí mientras ustedes escriben y opinan, y es que algo maravilloso empezó a suceder desde el momento en que Dios nos habló a nosotros en la congregación, en la iglesia, que pusiéramos una puerta como un símbolo. Y el Señor empezó a hablarme mucho con respecto a las puertas y los significados que hay en la Biblia y todo eso, que es una revelación muy bonita. Entonces estábamos allí y empezamos y tenemos la puerta y la decoramos súper bonito y dijimos, Señor, este es un símbolo de que tú eres la puerta de las ovejas, de que por acá, Señor, entramos a tu reino, que como Jacob lo dijo, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo, y ha sido muy bonito. Pero entonces yo empecé a experimentar algo. A ver, por acá tenemos el versículo Hechos 1:8. Pero recibiréis poder, gloria a Dios, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por acá Anita Junior está diciendo, te sientes fuera de este planeta, te sientes al frente del Rey de Reyes. Muy bien. En realidad esto es algo que no podemos explicar, que tal vez si nosotros lo hablamos con personas que no son del espíritu, como lo dice la escritura, sino de la carne, les va a parecer que esto es Jason. Muy bien, yo sí me lo sospeché que por ahí iba, sino que como aquí sale Anita, entonces, pero sí, Jason, yo sé que has tenido experiencias maravillosas con el Espíritu Santo de Dios y es algo hermoso porque no lo podemos describir. La gente que no es del espíritu, sino que es de la carne, dice que nos tacharán de locos, que no lo pueden entender porque se ha de discernir espiritualmente. Sin embargo, aunque son cosas muy difíciles de explicar, son difíciles de entender, nosotros sabemos que son reales. Sabemos que son reales. Y en este punto es muy hermoso para nosotros que tenemos un ministerio de evangelismo, porque es nuestro testimonio personal, el que tenemos con Dios, el cual nadie nos puede quitar. Nosotros podemos tener mucha teoría, iglesia. Nosotros podemos tener mucho conocimiento, podemos tener Biblia, pero la gente del mundo te puede debatir a ti eso. Alguna vez tuve una experiencia en que fui a evangelizar a unos muchachos en el parque de Venecia, y cuando fui a hablarles de Dios me salieron con una cantidad de teorías y de filosofías. Me mencionaron libros, me mencionaron filósofos, me sustentaron la teoría de la evolución, aboliendo la teoría de la creación, y yo quedé desarmada. No podía yo debatirles eso porque ni siquiera he leído esos libros. No sé, porque no he estudiado esos filósofos. Pero lo que ellos no pudieron quitarme fueron mis experiencias con Dios. ¿Sabes, iglesia? A alguien que ha tenido experiencias con Dios, nadie puede convencerlo de que Dios no es real. Nadie. Y eso es lo importante de buscar esta tercer ola del Espíritu, la ola de poder. Así como en Hechos 1:8, donde leímos allí, donde el Espíritu Santo vino con poder sobre los discípulos, sobre los que estaban allí en el aposento alto. Y hablaron en nuevas lenguas, y Pedro fue transformado en un nuevo hombre. El que era cobarde se volvió valiente, predicó con poder y logró muchas conversiones. Sabes, en la calle podemos encontrarnos gente con cualquier cantidad de argumentos que pueden llegar a ser o parecer muy convincentes. Pero si tú tienes experiencias con el poder de Dios, nadie te va a quitar eso. Y estaba hablando, retomando el tema de la puerta para terminar de contarles. Y desde que nosotros pusimos esa puerta, aunque sabemos que es algo simbólico,
pero algo pasa. Y entonces yo estoy allí adorando, ministrando la alabanza y la adoración en la iglesia, y yo siento, y en muchas ocasiones hasta veo cómo pasan cosas, porque la puerta está, yo estoy de frente a la congregación y la puerta estaría, digamos, a mi espalda, en la parte de la pared, y yo siento cómo cosas empiezan a salir de allí y empiezan a ministrar el pueblo, y muchas veces es como un río que empieza a pasar, y siento el agua y siento muchas cosas, y sé que es difícil de explicar y de entender esto, pero son la ola de poder. El Espíritu Santo viene con poder sobre nuestras vidas, es la evidencia. Y cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, la evidencia eran las señales que los seguían. Sanaban enfermos, resucitaban muertos, habían cosas sobrenaturales. Y allí quiero exhortarte, iglesia, tú que me estás escuchando en esta hora, si tú no has experimentado el poder, las cosas sobrenaturales de Dios, este tiempo precisamente en que estamos confinados en nuestras casas, es el tiempo para buscar el poder del Espíritu Santo, que seas lleno del poder de Dios, que hayan cosas sobrenaturales, que experimentes sueños, visiones, que el Señor te entregue profecía, que puedas entender los secretos ocultos de Dios. Porque en estos tiempos, desafortunadamente, la iglesia del Señor, a nivel, me refiero, no de una denominación, sino de la iglesia de Cristo, en el mundo, sobre la tierra, ha perdido mucho el poder. Por allí está Karencita, bienvenida Karen, Dios te bendiga. Y estábamos allí hablando de que debemos buscar ese poder. Es triste ver iglesias muertas, y creo que la razón de que en el mundo está pasando lo que está pasando es porque la iglesia estaba muerta, la iglesia estaba dormida, ya no había poder. Nos llenamos de religión, nos llenamos de costumbre, nos llenamos de ritos. En realidad parece que hubiéramos cambiado de religión, pero que no hemos cambiado de revelación. Y es lo que Dios quiere que tengamos en este tiempo, una revelación grande y poderosa, una experiencia con el poder sobrenatural de Dios. Hay profecías del Antiguo Testamento donde dice, y en los postreros tiempos, ¿cuántos creen que estos son los postreros tiempos? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, pero sobre toda carne que le busca, sobre toda carne que reconoce a Dios, sobre toda carne que tiene hambre y sed de Él, y vendrá el poder. Ya no más una iglesia débil, porque el poder nos da fuerza, el poder nos da valentía, el poder nos da osadía, pero cuando no tenemos una evidencia en nuestra vida del poder de Dios, somos débiles en la fe. Somos personas que no tenemos el músculo espiritual para enfrentar las circunstancias. Entonces aquí me detuve un poco porque sentí necesario que cada uno de nosotros pudiéramos saber la importancia que es que si ya el Espíritu Santo trajo sobre tu vida ese temor de Dios, ya no te sientes cómodo pecando, se despertó y se afloró el amor en tu corazón. Ahora es tiempo de pasar a un tercer nivel, y es experimentar el poder de Dios, el poder que trae el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Amén. Esa es la diferencia de la gente del mundo a nosotros, en que nosotros tenemos poder, el poder del Espíritu Santo. Y vamos a ver aquí la cuarta ola. Viene cargada de fuego, donde sientes que algo dentro de ti quema. En ese momento se produce el sellamiento y la circuncisión del corazón. Y bueno, la cuarta ola es la ola del fuego. Y tú dirás, bueno, ¿y qué diferencia hay entre la tercera, que es poder, y la cuarta, que es fuego? Sabes, es un nivel. Es la Shekinah. Es
Porque una cosa es experimentar la presencia de Dios, pero otra cosa muy distinta es la Shekinah de Dios. Es un nuevo nivel de gloria donde viene con fuego en tu corazón y es donde se produce tal vez lo que hablábamos hace 8 días, que es el nuevo nacimiento. ¿Por qué naces de nuevo? Porque tu corazón es mudado. La escritura lo dice, y bueno, alguien iba a decirlo, pero no lo voy a decir. Alguien que encuentre un versículo que corrobore esto que les estoy diciendo. Y mientras ustedes lo buscan allí, un versículo que corrobore esto, veamos vidas como la de Saulo. ¿Se acuerdan qué pasó con Saulo de Tarso? ¿Quién era y quién luego llegó a ser? Veamos la vida de Saúl. ¿Quién era Saúl y quién fue Saúl? Pero también qué pasó con Saúl cuando se alejó de Dios y decidió desobedecer a Dios. El final de Saúl fue un final desafortunado, pero algo pasó en la vida de este varón. Entonces, cuando hablamos del fuego, este fuego viene con un poder sobrenatural. Entonces este poder produce un sellamiento y la circuncisión del corazón. Es algo que se siente, que quema en el pecho. Es cuando tú sabes que ya no eres el mismo, que algo extraordinario pasó y fuiste sellado. En ese momento ya tú sabes que eres de Dios y que de ahí no puedes soltarte. Dice por acá, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3, 11 al 17. Son palabras de Juan el Bautista. Entonces él bautizaba en agua y él tenía evidencias del poder de Dios. Pero él decía, el que viene tras de mí. Y saben, él quizás estaba hablando del Señor Jesucristo, pero más allá estaba hablando del llenar del Espíritu Santo que vendría junto con la venida del Señor Jesucristo, y ese bautismo de fuego, donde es quitado el prepucio de tu corazón, donde eres transformado y ya no vuelves a ser igual, donde ya en los pasos anteriores quizás la persona tiene ciertas experiencias, ha sentido algo, que algo siente, tiene una experiencia esporádica, pero cuando viene el fuego, eres completamente sellado. Algo pasa en tu vida, algo ya Dios te pone en su mirada y dice, eres mío. Y te pone el sello del Espíritu Santo. Y ahí empiezas a ser morada. Y entonces es justo en ese momento cuando Él viene a morar dentro de ti. Y recibes el sello del Espíritu Santo. Hay un versículo donde dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Porque, ¿sabes? Una cosa es ser influenciado por el Espíritu Santo. Es desde afuera. Pero otra cosa es que recibas el sello, y ese sello es interno. Allí es donde el Espíritu Santo viene a hacer de ti su morada. Entonces Él ya puede trabajar en tu corazón. Y entonces Él empieza a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne y eres transformado. Y es allí donde comienza, es en ese momento donde la semilla de Dios fertiliza tu corazón. Y es en ese momento donde empieza ese proceso de engendramiento y de un nuevo nacimiento, de dar a luz la vida del Espíritu dentro de tu ser, donde la carne pasa a un segundo plano y es crucificada. ¿Sabes? De ahí para atrás, muchas personas se quedan en el proceso, pero no reciben esta cuarta ola del Espíritu Santo. Dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa.
Entonces este es el sello del Espíritu Santo. Espero que estén anotando todos estos versículos. Después de todo esto, ya están preparados con el poder del Espíritu Santo, con dones, señales, milagros y prodigios para tu vida y tu ministerio. Vamos a ver algunas características del Espíritu Santo de Dios. La primera de ellas es que Él tiene voluntad propia. Por eso Él es una persona, Él tiene voluntad. Él no es una fuerza, Él no es una energía, Él no es un fantasma que levita en los aires, Él es una persona. Y tiene voluntad propia. Esto sale en Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo, Espíritu con E mayúscula. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Entonces fue cuando Felipe fue a evangelizar a aquel hombre importante, aquel eunuco. Entonces vemos que el Espíritu Santo da órdenes. Vemos que el Espíritu Santo te dice: ¡hey, no hagas eso! ¡Hey, ve allá! Miren, nosotros que somos evangelistas, lo importante de escuchar al Espíritu Santo cuando salimos a las calles, cuando vamos a algún lugar, y es el Espíritu Santo el que te dice a quién hablarle y a quién no. Porque hay personas que sencillamente no están preparadas para escuchar el mensaje que tú tienes para darle. Pero el Espíritu Santo, que es el que trabaja en los corazones, Él va a decirte: este ya está listo para traer la primera ola sobre su vida, que es la de temor de Dios. Ve y háblale. Hechos 8:29. Hechos 8:29. Entonces, miremos Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, el primer versículo era Hechos 8:29 y el segundo versículo, Hechos 13:2. Dice: ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, así como el Espíritu Santo está involucrado en el evangelismo y nos dice: ve y predícale a aquel persona o aquella persona, también nos dice: apártenme a estos y a estos para el llamado. ¿Sabes quién te puede apartar a ti para los que anhelan un ministerio, un llamado? El Espíritu Santo de Dios. ¿Usa hombres? Claro que sí, usa hombres. Lo vemos aquí, ¿sí? Porque el Espíritu Santo le habló allí a los apóstoles y les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, no somos nosotros los que nos autollamamos. Mira, yo quiero decirte que hace 20 años aproximadamente, un poquito menos, unos 18 años, mi esposo y yo entramos a estudiar al Instituto Bíblico y estudiamos teología. Y junto con el curso nuestro, sobre todo con el curso de mi esposo, porque él me llevaba unos como 2 semestres de ventaja a mí, él empezó a estudiar primero, vimos graduarse muchas personas. Un curso de aproximadamente 25 o 28 personas se graduó con el título. ¿Sabes cuántos están ejerciendo el ministerio hoy en día? Creo que no alcanzan de esos 28 personas, 25 personas, a ser 5 los ministerios que se levantaron. ¿Sabes? Porque no es el conocimiento. No es hacer una teología, no es hacer un curso, es el Espíritu Santo el que tiene que elegirte y separarte para tu llamamiento, para tu llamamiento. Entonces, ¿Dios usa hombres para confirmar? Por supuesto. Por eso tenemos que estar sujetos a alguna autoridad. Por eso debemos haber dado fruto en algún lugar. Por eso cuando a veces somos de las personas que no nos comprometemos en ningún sitio, quizás por temor, quizás por tiempo, bueno, qué sé yo, tantas cosas. Realmente tu ministerio, cuando haces eso, se estanca.
porque nosotros los ministros, aparte de escuchar la voz del Espíritu Santo que nos dice, apártenme a fulano y a mengano para el llamado que tengo para ellos, y de paso aquí aprovecho para decirles que cuando terminemos estas 12 lecciones vamos a entrar en lecciones de llamamiento para que tú puedas enfocarte en tu llamado y ser entrenado en la obra de Dios para tu llamado. No todos somos pastores, no todos somos apóstoles, no todos somos profetas, no todos somos maestros. De hecho, el llamado puede ser ministerial o el llamado puede ser algún tipo de oficio o desarrollar alguna labor para el reino de Dios, no en el ministerio, pero todo eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, sí quiero decirte que si tú no estás plantado juiciosamente en un lugar, si tienes 5 pastores, por poner un ejemplo, que te conocen, pero que en ningún lugar has dado ninguna especie de fruto o que simplemente entras y sales. Nosotros los ministros de Dios tenemos mucho cuidado de eso, porque quizás tú puedas tener dones, quizás Dios te ha dado un llamado o un ministerio, pero el llamado y el ministerio sin formación y sin tener carácter es un peligro. ¿Sabes qué es tan peligroso en estos tiempos tan difíciles en los que estamos viviendo? Personas con dones, con talentos, con llamados y sin carácter. Esas son la gente que dañan a muchos, porque ellos no se sujetan al Espíritu Santo, obran en la carne, no son guiados por Dios, toman el ministerio como un negocio, todo lo tienen, de pronto sale de un escritorio, pero no sale de la presencia de Dios, son administradores, pero no ministros, y entonces dañan la obra de Dios, dañan la iglesia, hacen estragos. ¿Sabes? Entonces tú puedes tener muchos dones, los dones que tú quieras, puedes sanar enfermos, si quieres puedes resucitar muertos, pero eso no significa que ya estés listo para ser enviado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los ministros cuando tenemos hijos en la casa? Hijos que son obedientes, que son sujetos, hijos que han pasado por un proceso de entrenamiento, hijos que se dejan corregir, hijos que se dejan moldear, que son buenos aprendices, que si cometen un error lo reconocen y siguen. Entonces llega un punto en que decimos, está preparado, está preparada para ser enviado. Entonces, así como es importante el llamado, y el llamado lo hace el Espíritu Santo y lo confirma a través de sus hombres y mujeres de Dios, es importante que tú tengas el carácter para desarrollar ese llamamiento, que no seas altivo, que seas humilde. Bueno, son muchas las características y no me quiero desviar aquí porque muy seguramente eso lo vamos a ver después que terminemos nuestras 12 lecciones de discipulado. Vamos a empezar a hablar sobre llamamiento, primero de una manera general y luego de manera específica en cuanto a los 5 ministerios. Pero bueno, avanzamos. Primera de Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, con E mayúscula, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, miren que estamos hablando que el Espíritu Santo tiene voluntad propia y por eso decimos que Él es una persona. Entonces, Él reparte como Él quiere. Si Él no fuera una persona, si Él fuera simplemente una fuerza o una energía, no tendría voluntad. Pero los dones, los talentos, los ministerios, los reparte Él como Él quiere. Y lo corrobora la Escritura cuando dice que a uno le dio 2, que a uno le dio 5, que a uno le dio 10. Entonces, esos talentos los da Él conforme a su voluntad. A quienes les da más y a quienes les da menos, pues conforme a cada una de nuestras capacidades, ¿sabes? A veces somos muy rápidos a querer
tal vez tarimas, púlpitos, micrófonos, carnet de pastores o carnet de ministros, y todo eso es muy bonito y todo eso viene con añadidura, pero sabes, debemos ser cuidadosos, porque conforme a lo que se nos es dado, nos es demandado. Si el Señor a ti te entrega 5 talentos, Él va a venir y Él te va a pedir cuentas por lo que Él te dio. Y aquí viene otra exhortación con amor, iglesia, y es: ¿qué estás haciendo con los dones que el Espíritu Santo por su propia voluntad te ha dado? ¿Estás dando fruto en el reino? ¿Los has multiplicado? ¿A cuántos has traído a Cristo? ¿Cuántos son tus discípulos? ¿Para quiénes eres ejemplo? Iglesia, o tienes muchos talentos y muchos dones, pero están guardados para el baúl de los recuerdos. La Escritura es muy clara y dice que el que de enseñanza enseñar, que el que dar con generosidad, el don del servicio. ¿Cuántas veces el Señor te ha dado palabras y tú te has quedado callado o callada? Voy más allá, iglesia. ¿Cuántas veces tu pastor o tu líder te ha puesto enfrente de alguna responsabilidad, grande o pequeña, y tal vez lo has dejado botar? Y tal vez ha sido tu pastor o tu pastora el que ha tenido que sacar adelante las cosas porque tú no lo hiciste. El Señor nos va a pedir cuentas por eso. Entonces dice que después de un tiempo Él viene y le quita al que no hizo nada con eso y se lo da al que ha sido, ¿qué? Diligente, al que ha sido productivo, al que ha puesto. Mira, no importa que si tienes un talento, el talento de hablar, tienes carisma, tienes facilidad para traer las almas a Cristo, o tienes un don excepcional para el servicio. Miren, yo conocí hace años una hermana, la hermana Nubia, y aprovecho para saludar a Clauditica. Dios te bendiga, mi Clau. Y la hermana, quizás tú la conoces, la hermana Nubia, la mamá de una muchacha que vivía al frente de tu apartamento, una muchacha monita, no tengo el nombre de ella, pero resulta que su mamá, que es la señora Nubia, ella pertenecía a la iglesia donde yo me convertí hace 20 años. Miren, esa señora no hablaba mucho, era toda calladita. Ella, si uno la ponía a orar en un servicio y le decía: hermana, dirija la oración, esa señora se ponía roja, casi que se le estallaba la cara, a veces hasta se ponía como un poquito de mal genio, la verdad, porque ella se sentía horrible que uno la pusiera enfrente de la gente a presidir, mucho menos que uno le fuera a soltar un micrófono. Bueno, Claudia dice que sí sabe quién es. Mucho menos que uno le pusiera un micrófono, ni a leer en público. Mira, nada que tuviera que ver con hablar con gente, con hacer alguna actividad pública. Pero, ¿sabes? Esa señora era impresionante. Esa señora llegaba tempranito a la iglesia, abría las puertas de la iglesia. Si ella veía un mugre, ella corría, y era muy silenciosa. Eran esas personas que parecen como un ratoncito, que nadie ni lo siente ni nadie. Agarraba la escoba y barría y recogía. Ella estaba siempre, era como la mano derecha de la pastora, de la que era mi pastora en aquella época, y entonces le decía: pastora, ¿yo qué hago? Y cuando en la iglesia acostumbraban a hacer muchas actividades de vender alimentos después de los servicios para ayudar en las finanzas de los distintos ministerios, porque era una iglesia pequeñita y necesitaba ayuda para su sostenimiento. Y esta hermana Nubia era las que le decía: pastora, yo hago los pastelitos, pastora, yo hago las gelatinas, pastora, yo. Y esa señora se quedaba hasta el final, hasta que no lavaba las ollas de la iglesia, hasta que no lavaba la estufa, hasta que no dejaba todo pulcro, ¿sabes? Casi mucha gente no la conocía, mucha gente casi nunca le había escuchado la voz siquiera a esa hermanita. Para muchos quizás ella era menospreciada.
porque no era la que salía adelante, ni la que se montaba en la tarima, ni la que dirigía o estaba al frente de ningún ministerio. Pero sabes, un día el pastor decidió honrarla a ella y públicamente le hicieron una honra muy bonita, le dieron un ramo de flores, bueno, y esa señora apenas era rojita y calladita ella, y era impresionante. Esa señora tiene un don de servicio impresionante. Hace muchos años que no sé de ella, no sé si habrá cambiado, no habrá cambiado, pero en su momento, cuando yo estaba allí y pertenecía a los jóvenes de la iglesia, esa señora era un ejemplo para muchos de servicio. No se podía quedar quieta, siempre estaba ayudando en algo. Y la escritura dice que el que quiera ser mayor en el reino de los cielos debe hacerse como el más pequeño. Y el Señor Jesucristo nos dio ejemplo, que quitándose su manto, su túnica de maestro, y poniéndose la toalla del servicio y lavando los pies de sus discípulos. Entonces, en el reino de los cielos, quien quiera hacerse mayor debe hacerse el menor, el siervo o el sirviente de todos sus hermanos. Así se maneja en el reino. Y yo creo que ustedes, iglesia, han tenido, digamos, un ejemplo en nosotros, porque ustedes nos han visto a nosotros al frente de la batalla, dando ejemplo en todo. Si hay que lavar ollas, si hay que hacer sopa, si hay que pelar papas, si no perdemos nada tomando una escoba. Sabes, el ministerio se trata de eso, de servir, de servicio. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que tú puedes llegar a decir, ay no, yo no tengo ningún don, tal vez porque hasta el momento no has sanado el primer enfermo, ni has resucitado el primer muerto, ni has dado la primer profecía, o todo este tipo de cosas. Pero miremos que hay otras cosas que también son dones y que también son dados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para la obra, para el reino de los cielos, para extender la obra. Entonces, no todo es ministerio, pero sí todo es servicio. Amén. Vamos a avanzar porque me quedé pegada un poco en ese punto, pero sentí que era necesario aclararlo. Entonces, en estos versículos corroboramos que el Espíritu Santo tiene voluntad y Él hace como Él quiere. Él decide, Él escoge gente, Él entrega dones, Él nos dice a quién evangelizar. Bueno, Él maneja y dirige su obra. Por eso lo mejor es cuando enfrente de nosotros tenemos gente que escucha al Espíritu Santo de Dios. Yo les contaba el último servicio que tuvimos físicamente, les contaba cómo cuando fuimos a Venezuela con algunos de los muchachos que nos acompañaron, habíamos tomado la decisión de irnos al siguiente día. Y ya todos estábamos tranquilos, un hermano nos estaba hospedando en su casa, eso nos sirvió una comida tremenda y estábamos lo más de contentos y cómodos allí, cuando de un momento a otro mi esposo dijo, nos vamos. Nosotros, ¿pero por qué? Si estamos bien y tú dijiste que nos íbamos a ir mañana, y él dijo, nos vamos, y bueno, nosotros como hijos obedientes, aunque un poquito a veces a regañadientes, tomamos maletas, empacamos nuestras cosas y salimos. Resultado de la operación, nosotros que atravesamos la frontera y instantáneamente, no sé, fue cuestión de, no sé, una hora por mucho, cierran la frontera de Venezuela y duró cerrada por aproximadamente 3 o 4 meses. Y si nosotros o si mi esposo no hubiera oído al Espíritu Santo, pero más aún si él no hubiera sido obediente, nosotros nos hubiésemos quedado encerrados en Venezuela durante este tiempo, sin dinero y bueno, pasando situaciones difíciles. Entonces miren cómo es importante, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo escoge, el Espíritu Santo dirige y nosotros necesitamos entrenar nuestros oídos para oírlo. Miren lo que estamos pasando en este tiempo y sin saberlo el Señor hace aproximadamente unos 2 meses, estando en la madrugada mi esposo y yo orando, el Espíritu Santo nos habló y nos dijo, entrenen al pueblo para la guerra. Y allí enseñamos muchas cosas
sin saber por qué el Señor nos estaba diciendo esto, y miren lo que está pasando. Y hoy en día nos está sirviendo el haber escuchado al Espíritu Santo. En diciembre, un poco antes de diciembre del año pasado, el Señor nos habla, el Espíritu Santo nos habla y nos dice: dirijan al pueblo y enséñenles a hacer un altar en su casa. Enséñenles a cubrir con la sangre los dinteles o los marcos de sus puertas para ser guardados. Enséñenlos a tomar posesión del territorio donde están en estos altares familiares. Fuimos obedientes al Señor y resultado de la operación, hoy nuestros hogares están resguardados, y no sabíamos lo que este año, lo que el 2020 venía y traía consigo, y las pruebas. Pero miren lo importante, iglesia, que es poder escuchar al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y esto debes aplicarlo a tu vida. Él tiene voluntad, Él habla, Él escoge, Él dirige, y nosotros ¿qué debemos hacer? Oír y obedecer, y verán que nos va a ir bien en todos los caminos de nuestra vida. Amén, Claudita, Dios te bendiga. Segunda característica del Espíritu Santo: tiene sentimientos. Efesios 4:30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Cuando las personas tienen malas actitudes, rebeldías y pecan con frecuencia y no se arrepienten, el Espíritu Santo llora de tristeza, ya que Él es sensible. De hecho, en la deidad de Dios, Él es quien se esfuerza para que nosotros lleguemos a los caminos de Dios. Pero cuando nosotros no dejamos los malos hábitos, el Espíritu Santo se entristece demasiado. Y sabes, no hay nada más triste que ver al Espíritu Santo llorando cuando alguien es rebelde. Sabes, yo lo he sentido, y en alguna ocasión con un joven me pasaba mucho con él, de que él por algún tiempo se apartó, por algún tiempo se alejó y empezó a vivir todas las cosas que vive una persona lejos de Dios. Y bueno, nosotros como pastores pues orábamos, decíamos: Señor, y es el Espíritu Santo el que empieza a reconvenir. De los tres, de la deidad, de la Santa Trinidad de Dios, la segunda característica, Anita, es que tiene sentimientos. Tiene sentimientos, para que todos lo anotemos allí. Y entonces este joven pues empezó como el hijo pródigo, a vivir su vida a su manera, a fallarle a Dios, a hacer, bueno, una cantidad de situaciones. Y el Espíritu Santo nos lo mostraba a nosotros, cómo estaba su corazón en ese momento, tal vez endurecido, tal vez lleno de tinieblas, con todas estas situaciones, y nosotros orábamos y clamábamos. Pero ¿saben quién era el que nos movía a orar por él? El Espíritu Santo. Y podíamos sentir un dolor en el pecho, y mira, así es cuando tú reconoces también cuando alguien tiene llamado y tiene ministerio, porque una de las cosas es el amor, y tiene compasión por las almas, y le duelen las almas, siente el corazón de Dios. Y entonces nosotros: Señor, ayuda, Señor, que encuentre el camino, Señor, bueno, tantas cosas que uno en determinado momento ora por las personas, guiado por el Espíritu Santo, hasta que el Señor completó su obra. Este joven regresa, y en algún momento este joven se acerca y me dice: pastora, perdóneme porque yo sé que he sido rebelde, yo sé que he fallado. Y recuerdo que en ese momento mi respuesta fue: no es tanto por mí, no se trata de mí, se trata de fallarle a Dios. Porque bueno, yo soy una persona y bueno, pues uno quizás le duelen ciertas cosas, pero uno las supera y demás. Pero sabes, yo le decía a este joven, le decía: mira, lo que me duele no es que me falles a mí, lo que me duele es que le falles a Dios. Eso es lo que me duele, que le falles a Él, porque Él te ama tanto, Él
Él te quiere tanto, Él quiere tu bienestar, Él hace todo lo mejor por ti. ¿Y cómo pagarle mal a quien tanto bien nos hace? Y yo le decía esto porque yo sentía el dolor del Espíritu Santo. Y sabes, hijo, y sobre todo, pues es para todos, pero quiero dirigirme en este momento a los jóvenes de la iglesia. Sabes, el no fallarle a Dios no se trata solamente de no ir al infierno. El no fallarle a Dios no se trata solamente de que mi pastor o mi pastora no me regañen y no me digan nada, entonces, bueno, está bien, será hacerles caso. ¿Sabes? Se trata de que entristeces al Espíritu Santo, de que lo haces llorar, de que Él llora por ti, de que Él llora contigo, de que Él tiene sentimientos y tú lastimas el corazón de Dios, el corazón del Espíritu Santo con tus malas conductas. Y que si tú no eres rápido y ágil en arrepentirte, esas faltas delante de Dios va a hacer que Él esté contristado en un rincón de tu vida. Qué triste es tener al Espíritu Santo, pero tenerlo triste en nuestros corazones. Es como cuando tú tienes un huésped en tu casa, pero lo ignoras, lo tratas mal, le haces saber que es un arrimado en tu casa. Esa persona va a tratar de no molestar. Esa persona quizás se va a encerrar en un rincón o en un cuarto allí, va a hacer silencio, no va a hablar. Y aquí quiero decirte, ¿hace cuánto te habló el Espíritu Santo? ¿Te habló hace poco? ¿O lleva mucho tiempo que no lo oyes, que no te habla porque está contristado en tu corazón? ¿Sabes, iglesia? Es el tiempo de arrepentirnos. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Muy bien. Efesios 4:30. Entonces Él tiene sentimientos. Iglesia, no lastimes el corazón de aquel que te ama tanto y que solo desea tu bien. Es como cuando nosotros de hijos hacemos sufrir a nuestros padres. Cuando ellos se esfuerzan por darnos lo mejor, cuando tratan de ser lo mejor posible, ¿saben? No hay nada más horrible que ver a un hijo tratando mal o contestándole mal a su madre o a su padre. Porque ahí uno se da cuenta cómo es el corazón de desagradecido. Y de la misma manera es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te bendice. Es por el Espíritu Santo que tú tienes salvación, porque Él es quien te redarguyó, quien te trajo y te presentó a Cristo. Es el Espíritu Santo el que te consuela cuando te sientes solo o sola. Es el Espíritu Santo el que te llena de gozo y de paz en medio de la tribulación. Es el Espíritu Santo el que empieza a transformar tu corazón y te ayuda a ser una mejor persona. No hay nada más triste que tú le pagues mal a quien tanto bien te hace. Es tiempo de que le pidamos perdón al Espíritu Santo, que nos arrepintamos de nuestros pecados. Él quiere vivir en una casa santa. Él quiere vivir en una casa. ¿Sabes también que entristece el corazón del Espíritu Santo? Y Él me pone esto en el corazón, la gritería. ¿Sabes? En mi casa no me gustan los gritos y mis hijos lo saben. Yo me desespero y los regaño. Les digo, no griten, porque al Espíritu Santo no le gustan los gritos. En casa no nos podemos acostumbrar a la gritería. Al Espíritu Santo no le gusta la amargura o la tristeza. Cuando tú vives triste, amargado, Él se entristece porque Él vino para darte gozo, no para darte tristeza ni dolor. Al Espíritu Santo no le gustan las depresiones. Eso no es de Él. Es Satanás el que te quiere ver triste, deprimido, amargado, lleno de rencor, de resentimiento. No es Dios. Así es, dice por acá, están comentando, cuando estuviste hablando con el Espíritu Santo, lo escuchaste y obedeciste. Muy bien. El tiempo de comprometernos con el Espíritu Santo y crecer es una relación seria. ¿Sabes? No es
no es un momento de locura, no es, el Espíritu Santo no es para un ratico, es una relación seria con Él. Muy bien. Entonces vamos a ver un punto más, el tercer punto de las características del Espíritu Santo, y es que el Espíritu Santo tiene inteligencia. Anótalo allí, tercer punto de las características del Espíritu Santo es que Él tiene inteligencia. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Tremendo. El Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo del corazón de Dios. ¿No te parece impresionante que contigo y en ti viva una persona que escudriña el corazón de Dios y luego te revela esos secretos del corazón de Dios a ti? Es maravilloso. Él tiene inteligencia, Él conoce los secretos de Dios. Primera de Corintios 2:11, o sea, un versículo más adelante. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. ¿Quién conoce las cosas de Dios? El espíritu de Dios. ¿Sabes? Tú no puedes hablar de Dios y de sus cosas si no tienes una comunión con el Espíritu Santo, porque Él es quien conoce las cosas y las cosas más profundas del corazón de Dios. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Y sabes, iglesia, esto abunda en estos tiempos, la sabiduría humana. Tristemente, en muchas iglesias que se llaman cristianas hay mucha sabiduría humana, pero no la sabiduría que proviene del Espíritu, no la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Allí en Santiago nos habla de tres tipos de sabiduría: la sabiduría humana, la sabiduría diabólica y la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Entonces, ¿de qué tipo de sabiduría nosotros estamos oyendo y alimentándonos? Por eso nosotros no somos muy prestos para estar escuchando todo tipo de predicador o todo tipo de enseñanza. Wow. Amén. Nosotros no somos muy amigos de escuchar todo tipo de predicador que sale en las redes, que presentan en YouTube, que presentan en los canales, porque hay palabras muy bonitas, pero muy huecas, donde uno dice, y ahí es donde tú tienes que tener discernimiento, sabiduría humana, sabiduría humana. Te enseñan a hacer negocios, te enseñan emprendimiento, aún te enseñan administración para la iglesia, pero es de tipo humano y no de la sabiduría que proviene de parte de Dios. Entonces, miren que nosotros debemos ser como bien delicados con este tema. Bien delicados con este tema de qué tipo de sabiduría es la que nosotros estamos recibiendo. Si la sabiduría del mundo, el humanismo. Hoy en día dentro de las iglesias hay mucho humanismo. Tú puedes, tú eres, en ti está el poder. Si Dios está contigo, nada te va a quedar grande. Y sí, pero no. Porque en este tipo de sabiduría o de humanismo es que tú puedes tener el conocimiento para hacer lo que tú quieras y que por ser cristiano, llamarte cristiano o asistir a una iglesia, Dios tiene que bendecirte y respaldarte. Y sabes, esa es una de las mentiras más grandes, porque Dios no tiene. Sabes, en el humanismo se te enseña, emprende, haz y Dios te va a respaldar. En el cristianismo verdadero y en la vida del reino, del Espíritu, se te dice, pregúntale a Dios, Él manda. Y si Él te dice que hagas algo, dale, porque Él te va a respaldar. ¿Sabes? Él es el que va adelante, Él es el que va a la cabeza. Pero como los cristianos no quieren orar,
Como los cristianos no quieren meterse con Dios, los cristianos no quieren ayunar, entonces es más fácil. Santiago 3:15, allí habla de las 3 sabidurías que les estoy comentando. Entonces, ojo con el humanismo, porque a veces tiene a parecerse un poquito a cristianismo y utilizan enseñanzas del Señor Jesucristo, pero las trasladan a términos humanos. Es gente que no tiene poder de Dios, es gente que sabe mover emoción, pero no sabe mover el espíritu. Es gente que mueve la carne y aún puede provocar lágrimas, pero no pasa nada más de allí, tu vida sigue siendo la misma. Entonces hay una gran diferencia entre el humanismo y ser espirituales de verdad. Entonces estábamos leyendo ese versículo donde dice sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Estamos allí en 1 Corintios 2:13, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso nosotros para muchos somos locos. Y pues si ellos no están en el espíritu, es normal que digan que estamos locos. Si alguien que no es del espíritu me oye a mí diciendo que de la puerta salen ángeles y sale agua y salen una cantidad de cosas, pues sí, es normal y natural que digan que estoy loca. Pero para los que son del espíritu, pueden ver muchas cosas, como nos comentaba hace rato Jason, donde él nos comentaba su experiencia que se ha trasladado y que se ha visto frente al trono de Dios allí adorando. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que él ha tenido esa experiencia y yo lo he visto. Entonces estamos en la misma frecuencia, estamos en el mismo Espíritu Santo de Dios. Entonces debemos buscar el Espíritu Santo por medio de mi comunión con Dios en oración, adoración, ayuno y lectura de la palabra. Pero por encima de todo, esto es quitar el embotamiento de nuestra mente para que nuestro espíritu se conecte con el Espíritu Santo. Hay mentes embotadas. La Escritura lo llama entenebrecidas. Nuestra mente necesita ser renovada y esa es una de las clases que tendremos aquí en nuestro discipulado, que es la transformación sobrenatural de la mente. La gente que somos del Espíritu tenemos que empezar a pensar de una manera diferente, no desde el punto de vista de esta tierra humano, sino desde el punto de vista de Dios. No podemos encajonar a Dios ni en 4 paredes, ni en 4 renglones, ni en un libro, porque Dios excede. De hecho, allí en el Nuevo Testamento, uno de los evangelios, o uno de los escritores, mejor, dice allí que todas las obras que Jesús hizo no están registradas, porque si no, no alcanzarían todos los libros del mundo para registrar todas las enseñanzas que él dio y todas las obras que él hizo estando aquí en la tierra. Entonces a veces queremos encajonar a Dios y Dios no puede ser encajonado porque Él es grande, Él es enorme. Si la Escritura misma dice que Él puede tomar el polvo de la tierra con sus dedos. Entonces imagínense, Dios es enorme, entonces no podemos encajonarlo. Entonces nuestra mente tiene que salir del embotamiento y creer en un Dios sobrenatural, en un Dios poderoso, en un Dios que puede sorprendernos, que todo ya no está dicho, que todo ya no está escrito, que Dios puede mostrarnos cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no han subido a corazón de hombre. ¿Te imaginas? No las hemos descubierto, no han subido a corazón. Eso es lo que Dios quiere revelarnos. Porque este embotamiento de nuestras mentes no deja que nuestro espíritu tenga una plenitud con lo sobrenatural. ¿Sabes? Uno de los mayores impedimentos para ver lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas es la mente. Es una mente cuadriculada, es una mente cargada de tradición, una mente llena de doctrinas de hombres, una mente llena de religiosidad, de argumentos. Entonces, a veces hay que abrir la mente, sacar la basura, barrer, quedar en ceros.
Imagínense que esto fue lo que hizo el apóstol Pablo, un hombre estudiado, entrenado en las leyes de Dios, entrenado en Moisés, bajo la escuela de su maestro que era Gamaliel, que no era cualquier maestro, sino era un maestro eminente de la época, o sea, estudió teología en la mejor universidad teológica y por el mejor mentor. Sin embargo, ¿qué tuvo que hacer Pablo para ver las cosas extraordinarias que vio en su vida y ser llenado del poder del Espíritu Santo? Dijo, lo agarro y lo tengo por basura. Lo tomo, lo saco y para mí eso es basura con tal de ganar a Cristo, con tal de conocerlo a Él. Entonces, miremos Apocalipsis 1:10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Yo estaba en qué? En el Espíritu. Si ustedes lo están viendo allí en su Biblia o ahora que acabemos la transmisión, se van a dar cuenta que Espíritu está con E mayúscula. O sea, está hablando del Espíritu Santo de Dios. Dice, yo estaba en el Espíritu y oí una gran voz detrás de mí como de trompeta. Nótese que este hombre habla de que estaba en el Espíritu, pero se preguntarán ustedes cómo es esto de estar en el Espíritu. Pues bien, la razón por la cual él estaba en el Espíritu era que había cambiado su mente, ya que entendía que él era Espíritu juntamente con Dios, entendía que estaba en comunión con Él. Entonces miren que todo espíritu está en la plena facultad de ver, oír y moverse en el mundo espiritual de la manera que estuvo el Señor Jesús con su Padre. Tremendo, y aquí hay una revelación tremenda y vamos a ver cómo el Espíritu Santo me ayuda para aclarar, digamos, este punto, porque aquí estaba hablando el apóstol Juan. Estaba en la isla de Patmos y dijo, estaba yo en el Espíritu. O sea que él estaba ¿cómo? En lo natural, estaba en la carne, estaba en la mente, estaba en las emociones. Recordemos, y no quiero extenderme mucho porque hoy no es velada, es mañana tenemos velando con el amado, pero sí quiero entrar un poquito. Recordemos que nosotros somos tripartitos, hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tú y yo, hechos a su imagen, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Juan aclara y dice, yo no estaba en mi cuerpo, ni estaba en mi alma. Él dijo, estaba en el Espíritu. Y cuando tú estás en el Espíritu no tienes limitación de espacio ni de tiempo. Él dejó de estar en Patmos y se vio en el reino. Y allí oyó una voz que fue la voz del Señor Jesucristo y le he revelado todo el libro del Apocalipsis. Entonces miren la dimensión del Espíritu. Por eso la Escritura dice, no satisfagáis los deseos de la carne, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sabes? Andar en el Espíritu nos permite a nosotros ver, nos permite oír. Entonces tenemos una mente abierta y no todo nuestro ser está totalmente dispuesto para las cosas de Dios. Es allí donde podemos tener las más grandes revelaciones de parte de Dios para nuestras vidas. Entonces aquí no está la razón, aquí no está la mente. Es tu mente el mayor obstáculo cuando dices, no, pero ¿cómo así? No, pero no entiendo. Pero pastor, explíqueme. Es que el versículo no sé qué dice, sabes, aún la Biblia tú la puedes leer en el espíritu o en la carne. Cuando la lees en la carne sacas doctrinas, cuando la lees en el espíritu sacas fundamentos. Pero no, este es otro tema también bien profundo, pero Dios no vino a implantar doctrinas. Cuando a uno le dicen, pero tú eres de sana doctrina, uno le dice, no, pues, ni de sana ni de enferma. No tengo doctrinas, las doctrinas son hechas por los hombres, los fundamentos son puestos por Dios y por sus
apóstoles, o por Dios a través de sus apóstoles y profetas. Pero bueno, ese es otro tema para el cual los inquietos en Dios pueden investigar, estudiar, y si quieren otro día pueden preguntar. Entonces, dice que, a ver, ¿dónde está? Entonces decimos que cuando nosotros estamos en el Espíritu, tenemos plena facultad de ver, oír y movernos en el mundo espiritual de la misma manera que el Señor Jesús estuvo en comunión con su Padre. Entonces, aunque Jesús vino a la tierra en cuerpo de hombre, Él no andaba en la carne. ¿Se imaginan a un Jesús carnal? Un Jesús carnal hubiera pecado. Un Jesús carnal hubiese cedido a la tentación de Satanás. Un Jesús carnal, ¿saben qué hace? Se retracta de ir a la cruz y hoy tú y yo no estaríamos aquí. Entonces, él vivía en el cuerpo humano, pero él no militaba según la carne, sino andaba en el Espíritu, y por eso oía al Padre, veía al Padre y replicaba lo que oía y veía del cielo aquí en la tierra. Bueno, ahí hay una revelación tremenda. El que la agarró, la agarró. Entonces, miremos 2 Corintios 3, nos habla cómo el alma toma el papel de filtro para que el demonio haga todo lo que él quiere con la persona. Entonces, todo lo que se hace con el alma son como las obras muertas, y todo lo que se hace en el espíritu son obras vivas y con fruto también. En Efesios 1:9 vemos cómo es que podemos estar en el espíritu, y la acción clave es la comunión con Jesucristo, ya que Él une el cielo con la tierra. Bueno, esta clase está súper profunda y estoy soltando muchísimas perlas y cosas que tal vez a usted le pase como a mí. Cuando mi pastor empieza a enseñarme, hay cosas que yo no las agarro en el momento y pasan 2 o 3 días y yo estoy por ahí cocinando, y digo, ¡ay, ya entendí lo que me dijeron! Entonces, es probable de que a ti te pase lo mismo. Pero miren lo que dice: el alma toma un papel. Sin embargo, esta grabación pues queda allí para que si después necesitas repasar o te pierdes de algo, bueno, allí queda. Entonces, miren que el alma es el filtro. Entonces, una persona carnal es una persona almática. Es una persona que se ofende con facilidad, es una que vive en depresión, en amarguras, en resentimiento. Todos esos pecados se albergan en el alma, en la parte almática. Entonces es un filtro que no deja llegar al espíritu de la persona. El conocimiento humano se alberga en la mente, y la mente está ubicada allí en la parte almática. Entonces es un filtro, y el demonio usa esa parte almática para que la persona esté en las obras muertas de la carne y no pueda vivir en el espíritu, que son las obras vivas del espíritu que están allí en Efesios, que es el fruto del Espíritu Santo, que les dejo de tarea estudiarlo, que es amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, mansedumbre. Y aquí yo, o hijos de Dios y hermanos míos más bien, aquí yo hago una pregunta: ¿cómo estás tú en el fruto del Espíritu? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú en la parte del amor? Efesios 1:9, Pati. Efesios 1:9. ¿Cómo vas tú en el amor? ¿Sí amas o no amas? ¿O estás ahí regular, simple? Bueno, Gálatas 5:22. Y acá está Efesios 1:9 y está 2 Corintios 3, que son pasajes que nos hablan de las obras de la carne. Entonces, miremos que vemos aquí que nosotros necesitamos caminar en el espíritu. Saber que no somos un cuerpo ni somos un alma, somos un espíritu. Y cuando el espíritu es el que gobierna, entonces el alma y el cuerpo deben sujetarse. Y entonces ellos reciben bendición del espíritu. Pero si dejamos que lo que gobierne sea la carne, sea nuestra alma, si somos mentales, si somos emocionales. ¿Cómo es una persona mental? Todo lo razona.
todo lo quiere entender, de todo exige explicación. Y sabes, las cosas del espíritu se reciben, pero a veces o muy pocas veces se pueden realmente explicar o entender a cabalidad. Entonces, solamente por el Espíritu Santo. Entonces, miremos que no seamos personas carnales, o sea, mentales, emocionales, almáticos, niños espirituales, inmaduros. Esa gente que vive y se ofende por todo, ay, que me saludaron así, no asá. Yo recuerdo que hace años en la iglesia que les comento donde yo me convertí, me gané a una hermana, bravísima, enojada conmigo. Y bueno, yo en aquella época era una joven, no sabía mucho de las doctrinas y de las reglas y de la religión de los hombres. Y ella estaba muy enojada, muy molesta, y un día me llamó y me dijo, hermana Diana, venga para acá, no sé qué. Y yo, bueno, sí señora, dígame, es que usted no quiere ser bendecida por Dios. Y yo, claro, por supuesto que sí, pero yo creo que usted no quiere la bendición de Dios, usted no quiere que Dios la bendiga, es que usted, bueno, y me dijo una cantidad de cosas que yo quedé, ¿qué hice? ¿Qué hice tan grave para que esta persona esté tan molesta conmigo? Y entonces entonces ella me dice, lo que pasa es que yo cada vez que le digo, la saludo y le digo, hermanita, Dios la bendiga, usted me dice, hola hermana, ¿cómo estás? Y me dice, Dios la bendiga, pero no me dice amén. Y si uno no responde amén cada vez que le digan Dios le bendiga, es porque no quiere ser bendecida. Y estaba molesta conmigo. Bueno, yo me disculpé y eso, pero yo decía, qué ridículo. Alguien que es carnal es muy inmaduro. Es un bebecito espiritual que necesita de leche, que todo el tiempo le tienen que estar sobando la espalda, que son ese tipo de personas que tú tienes que usar pinzas para hablarle porque si no se va a enojar. Entonces eso es alguien carnal. El espiritual es maduro. El espiritual sabe quién es, el espiritual no se ofende por todo, porque el espiritual tiene una fortaleza. No es duro, no es mala persona, es fuerte, que es diferente. Una cosa es ser duro, ese es un carnal, pero ser fuerte es un espiritual y es lo que Dios quiere. Menos mal que ahora no nos podemos saludar, claro que sí. Dios les bendiga. Ya saben que cuando yo les diga Dios les bendiga, si no me responden amén, ahí la tienen. Eso es inmadurez. Tenemos que dejar la susceptibilidad y la hipersensibilidad, eso es ser carnal. Eso, por una parte, como podemos entrar al espíritu, lo otro que debemos saber es que nosotros estamos regidos por dos planos. Uno es el natural o el de la carne y el otro es el espiritual. Y el del espíritu o del espíritu, un claro ejemplo de lo que estamos hablando es que el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo, ya que Él, no me perdí. Ya que Él habla de que no hace nada que no vea hacer a su Padre. Quiere decir que Él estaba en pleno conocimiento de estos dos planos y a través de las escrituras vemos cómo los diferentes santos de ellas entienden cada uno cómo es que pueden penetrar en estas dimensiones. Para entender esto debemos saber que el alma tiene como fin es el hacer, pero nuestro espíritu tiene el fin de ser. Cuando entendemos que nuestro espíritu quiere ser, este mismo manda a nuestra alma a hacer y se proporciona el equilibrio entre lo natural y lo espiritual. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Es simplemente discernir y distinguir el plano natural del plano espiritual y ver que el alma quiere hacer. Entonces creemos que somos cristianos porque hacemos, porque abrimos la puerta, porque barremos, porque evangelizamos, y el alma se siente bien haciendo, en el mucho hacer. Pero el Espíritu Santo no se ocupa tanto el Espíritu nuestro, aunado al Espíritu Santo de Dios, no se preocupa tanto en el hacer, sino en el ser. Y cuando Él trabaja en el ser, y nosotros nos dejamos moldear por el Espíritu en el ser, más que hacer. Por eso hay gente muy afanada con el ministerio, pero primero trabaja en tu carácter, primero trabaja en el fruto del Espíritu, y luego hablamos de ministerio, porque primero hay que ser para poder hacer. Entonces, cuando tú trabajas en el ser, en tu ser espiritual,
Entonces, ese ser espiritual va a darle órdenes a tu alma va a obedecer y entonces es allí cuando puedes hacer las cosas del Espíritu, hacer lo que Dios quiere. El mismo Señor Jesucristo entendía esto y él decía, yo nada hago que no vea hacer a mi Padre. No dice nada que no vi hacer a mi Padre en pasado, lo decía en presente, nada que no vea. O sea, él estaba en la tierra, pero andaba en el plano del Espíritu. Y bueno, esta ha sido la clase por el día de hoy. Si alguien tiene alguna duda. Muy bien, por acá como yo tengo también aquí estudiantes físicos en la casa, me están diciendo que es como la historia de Marta y María. Marta quería actuar en la carne. Ella quería obrar en lo natural, pero María entendió y dijo, no, yo primero recibo del maestro y después cuando toque hacer, le hacemos. Pero Marta estaba afanada en las cosas naturales. ¿Sabes si a nosotros nos puede pasar? ¿Sí? De que estamos solo ocupados en lo natural, en el quehacer, en el trabajo, en el estudio, en la casa, en los quehaceres. Y bueno, son cosas que siendo seres naturales pues nos corresponde hacer, pero Dios quiere que nosotros militemos en el espíritu y no en la carne, que aprendamos a vivir en el plano del espíritu. Sabes, esto no es fácil. Esto quizás yo estoy dando la enseñanza, la reflexión en este día, pero esto vas a tener tú que preguntárselo directamente al Espíritu Santo y permitirle a Él que te enseñe, que te guíe, que te ministre, que Él sea el que traiga revelación de esta lección, porque en últimas cuentas el Espíritu Santo no es conocimiento. El Espíritu Santo es acciones, es poder, es dinamita, o sea, Él es una persona y Él es el único que te puede enseñar las cosas que precisamente son del Espíritu y cómo andar en el Espíritu. Sabes, cuando tú andas en el Espíritu eres guiado por Él y Él te dice no te vayas por esa calle, no hables con tal persona, eso que te están enseñando no es, pero tienes que ser sensible a su voz, estar dispuesto a obedecer, porque no hay nada más feo que hablarle a alguien que su corazón es necio y que no está dispuesto a hacer caso, a obedecer, a ser pronto en obedecer lo que él está diciendo. Entonces, familia, ¿hay alguna pregunta, hay alguna inquietud? Este es el momento, podemos escribir allí. ¿Qué tal les ha parecido la clase? ¿Les pareció interesante? Es una clase muy profunda donde fácilmente pudiéramos profundizar en cada punto, pero creo que lo demás se lo dejo al que todo lo sabe, que es el Espíritu Santo de Dios, que Él sea el que te enseñe, que podamos ser esa iglesia que estuvo en los primeros, la iglesia primitiva, de los primeros años de los cristianos, que era una iglesia poderosa, era una iglesia con señales, con milagros, con prodigios, cada palabra era respaldada con poder. Es tiempo de que nuestras iglesias dejen de ser clubes sociales y ocupen el lugar que les corresponde en la tierra, que podamos establecer, no sé si escuchan la canción que tengo allí de fondo, pero muy propicia y muy oportuna, que todo sea aquí en la tierra como en el cielo, que todo sea aquí en la tierra como es en el cielo, y los encargados de establecer esos diseños celestiales somos nosotros. Necesitamos más cristianos que vean, que oigan y que entiendan el lenguaje del Espíritu, que sean gente del reino de Dios. Ya no más humanismo, ya no más naturalismo, ya no más mundanalidad metida dentro de la iglesia del Señor. En estos tiempos difíciles necesitamos, y para el gran avivamiento necesitamos una iglesia que se levante con poder. Una iglesia que vea a los demonios y tenga autoridad de reprenderlos. Una iglesia que se anticipe a los acontecimientos y que sepa lo que está por venir, porque la Escritura dice, el mismo Dios diciendo, ¿haré acaso yo algo sin hacérselo saber?
a mis siervos los profetas. Necesitamos más gente entendida en el Espíritu. Necesitamos más gente del Espíritu y menos de la carne. Mucha carnalidad dentro de la iglesia, pero yo creo y profetizo en el nombre del Señor Jesucristo que esto va a cambiar y que esta casa será una casa del Espíritu, de gente espiritual, ya no más niños, ya no más bebecitos espirituales, ya vamos a dejar la leche espiritual y vamos a comer el alimento sólido, fuerte, fortalecidos en el Señor, sin miedo a nada. Como el apóstol Pablo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ese es el tipo de seguridad que necesitamos nosotros. Vamos a ver, Anita dice excelente. Karen dice súper bien, muy interesante. Jonathan, poderoso. Vamos a conocer al Espíritu Santo y llenarnos de Él. Muy bien, familia. De verdad los bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que yo pueda decir de más viene de parte mía y no es la idea. Entonces los bendigo, vamos a orar y que sea el Espíritu Santo trayendo en este tiempo la revelación de lo que verdaderamente significa esta segunda lección de nuestro discipulado.